Rango remaba como si se hallasen perdidos en medio del mar, no en el corazón de una ciudad, y Diuna permanecía sentada y le contemplaba con admiración, como si participasen en un torneo medieval y su dominio del Sena fuese el supremo ofrecimiento votivo a su poder femenino. Debido a su adoración y a su amor, Rango tampoco permitía que nadie le encendiese el fuego, como si él fuera el calor y el fuego que secase y reanimara sus pies. La llevaba en volandas por la portezuela de la trampilla hasta la helada pieza, húmeda a causa de la niebla invernal. Ella permanecía tiritando, mientras Rango encendía el fuego con una intensidad que traslucía su deseo de calentarla, de modo que aquello ya no parecía un fogón ordinario, humeante y renqueante, y Rango dejaba de ser un hombre cualquiera prendiendo la lumbre con periódicos húmedos para erguirse como una especie de héroe de las valquirias encendiendo una hoguera en una selva negra. Así es como amor y deseo devolvían toda su dimensión a los actos insignificantes, renovando en una sola noche invernal de París toda la grandeza del mito. Ella se echó a reír cuando Rango logró encender la primera llama, y le dijo: «Eres el dios del fuego». Él la llevó tan al fondo de su calor, cerrando tan íntimamente la puerta de su amor, que era imposible que entrase el aire exterior y corrosivo. Y ahora estaban contentos, habían alcanzado el sueño de todos los amantes, la isla desierta, la celda, el capullo en el que crear juntos y, desde el principio, un mundo. En la oscuridad se ofrendaban sus múltiples personalidades, evitando solo las más recientes, la historia de los años anteriores a su encuentro, por ser terreno peligroso del que podían surgir disensiones, dudas y celos. En la oscuridad más bien buscaban ofrecerse mutuamente su personalidad más antigua, más inocente, menos poseída. Este era el paraíso al que todo amante desea volver con el ser amado, recobrando una personalidad virgen que brindarse mutuamente. En ese momento Diuna se sentía una muchachita jovencísima, volvía a notar el contacto del crucifijo que había llevado atado al cuello, y el incienso de la misa en las ventanas de la nariz. Recordaba el altarcito situado junto a su cama, el olor de las velas, las ajadas flores artificiales, el rostro de la Virgen, y la sensación de muerte y de pecado inextricablemente enlazadas en su cabecita infantil. Volvió a sentir sus senos pequeños contra el vestido modesto, y las piernas apretadas con fuerza. Ahora era la primera chica que él había querido, la que había ido a visitar en su caballo, después de viajar toda la noche por las montañas para lograr verla fugazmente. Su rostro era el rostro de aquella muchacha a la que Rango solo había hablado a través de una verja de hierro. Su rostro era el rostro de sus sueños, un rostro con el dilatado entrecejo de las Madonas del siglo XVI. Él se casaría con esa muchacha y la guardaría celosamente como un esposo árabe, y el mundo jamás la vería ni sabría de ella. En el fondo de ese amor, bajo la vasta tienda de ese amor, mientras él hablaba de su infancia recobraba, también, la inocencia, una inocencia mucho mayor que la primera, pues no brotaba de la ignorancia, del temor, o de la neutralidad de la experiencia, sino que nacía como un oro puro y refinado, producto de muchas pruebas y selecciones, del rechazo voluntario de las heces. Nacía, tras múltiples profanaciones, del valor que emanaba de capas del ser mucho más profundas, inaccesibles a la juventud. Rango hablaba en la noche. La montaña en donde nací era un volcán apagado. Estaba más cerca de la luna. Allí la luna resultaba tan inmensa que asustaba al hombre. A veces aparecía con un halo rojizo que cubría medio cielo, y todo quedaba teñido de rojo. Cazábamos un pájaro que se aferraba tanto a la vida que, después de haberle disparado, los indios debían arrancarle 2 plumas y hundírselas en el pescuezo, porque de lo contrario no se moría. Matábamos patos en los marjales, y en una ocasión quedé atrapado en las arenas movedizas y me salvé desprendiéndome rápidamente de las botas y saltando a tierra firme. Había un águila domesticada que anidaba en nuestro tejado. Con las primeras luces, mi madre reunía a toda la familia y rezábamos el rosario. Los domingos dábamos comidas formales que duraban toda la tarde. Todavía recuerdo el sabor del chocolate, que era espeso y dulce, al estilo español. Venían prelados y cardenales con sus púrpuras y dorados aderezos. Vivíamos como en la España del siglo XVI. La grandiosidad de la naturaleza que nos rodeaba nos sumía en una especie de trance. Era tan inmensa que causaba tristeza y soledad.
Al principio, después de Guatemala, Europa parecía tan pequeña, tan zarrapastrosa. Una luna de juguete, me dije, un mar de juguete, casas y jardines tan diminutos. En mi tierra tardábamos 6 horas en tren y 3 semanas a caballo para llegar a la cima de la montaña a donde íbamos a cazar. Permanecíamos allí durante meses durmiendo en el suelo. Había que avanzar lentamente, debido al esfuerzo del corazón. Más allá de cierta altura, los caballos y mulas no lo soportaban, les empezaban a sangrar los oídos y la boca. Cuando llegábamos a los casquetes de nieve el aire era casi negro de tan intenso. Mirábamos desde acantilados cortados a pico, miles de millas más abajo, y al fondo veíamos la pequeña y exuberante jungla tropical de un verde lujuriante. A veces mi caballo avanzaba horas y horas junto a una cascada, hasta que el sonido de la catarata me hipnotizaba. Y durante todo ese tiempo, en la nieve y en la jungla, soñaba con una mujer pálida y esbelta. Cuando tenía 17 años me enamoré de una estatuilla de una virgen española que tenía ese entrecejo ancho que tú tienes. Soñaba con esa mujer que eras tú, y soñaba con ciudades, con vivir en ciudades. Arriba, en la montaña donde nací, nunca caminabas a pie llano, siempre caminabas por escaleras, una escalinata eterna hacia el cielo construida con gigantescos bloques de piedra. Nadie sabe cómo lograron apilar esas piedras los indios, parece humanamente imposible. Parecía más una escalera construida por dioses porque los peldaños eran más altos de lo que podía soportar el paso de un hombre. Fueron construidas para dioses gigantes, para los gigantes mayas esculpidos en granito, los que bebían la sangre de los sacrificios, los que reían ante los exiguos esfuerzos de los hombres que se cansaban de dar aquellas grandes zancadas por las laderas de las montañas. Los volcanes entraban a menudo en erupción y enterraban a los indios con fuego y lava y cenizas. Algunos fueron alcanzados mientras bajaban las piedras, los hombros doblegados y quedaron petrificados en lava, como si hubiesen recibido la maldición de la tierra, las maldiciones de las entrañas de la tierra. A veces hallábamos restos de huellas mayores que las nuestras. Podían ser las botas blancas de los mayas. Donde yo nací empezó el mundo. Donde yo nací existen ciudades enterradas bajo la lava, niños nonatos destruidos por volcanes. Allí arriba no había mar alguno, pero sí un lago que originaba tempestades igualmente violentas. A veces el viento era tan cortante que parecía que iba a decapitarte. Las nubes eran horadadas por tormentas de arena, la lava se solidificaba en forma de estrellas, los árboles morían de fiebres y desparramaban hojas cenicientas, el rocío se evaporaba donde caía, y de los labios resecos y resquebrajados de la tierra levantábanse nubes. Y allí nací. Y el primer recuerdo que tengo no se parece en nada al de otros niños, mi primer recuerdo es una pitón devorando a una vaca. Los pobres indios no tenían dinero para comprar ataúdes para sus muertos. Cuando los cadáveres no son depositados en ataúdes se produce una combustión, pequeñas explosiones de llamas azules como cuando quema el azufre. Esas llamitas azules, vistas de noche, son extrañas y sobrecogedoras. Para llegar a casa teníamos que cruzar un río. Luego venía el patio delantero que era tan grande como la Place Vendôme. Luego la capilla que pertenecía a nuestro rancho. Cada domingo enviaban a un sacerdote desde la ciudad para que dijese misa. Era una casa vasta y destartalada con muchos patios interiores. Era de un estuco de color coral pálido. Había una sala completamente llena de armas de fuego, todas ellas colgadas de las paredes. Otra pieza estaba repleta de libros. Todavía recuerdo el aroma a madera de cedro de la habitación de mi padre. Me encantaba su elegancia, su hombría, su valor. Una de mis tías se dedicaba a la música, se casó con un hombre muy brutal que la hizo infeliz. Se dejó morir de hambre tocando el piano durante toda la noche. Mi interés hacia el piano me viene de oírla tocar noche tras noche, hasta que murió, y de descubrir posteriormente aquella música. Bach, Beethoven, lo mejor, que en aquel tiempo eran muy poco conocidos en aquellos ranchos tan lejanos. A las escuelas de música solo iban las niñas. Se consideraba que era un arte afeminado. Tuve que dejar de asistir y estudiar por mi cuenta porque las muchachas se reían de mí. Aunque era tan grandote y tan bruto en muchos aspectos y me gustaba cazar, pelear, montar a caballo, lo que más me gustaba era el piano. La obsesión del hombre de las montañas es ver el mar.
Jamás olvidaré mi primera visión del océano. El tren llegó a las 4 de la madrugada. Yo estaba aturdido, profundamente conmovido. Incluso ahora, cuando leo la Odisea, lo hago con la fascinación del hombre de la montaña por el mar, del hombre de la nieve por los climas cálidos, del indio oscuro y apasionado por la luz y la apacibilidad griega. Y también es eso lo que me atrae hacia ti, porque tú eres el trópico, llevas el sol en ti, y la suavidad, y la claridad. ¿Qué le había ocurrido a aquel cuerpo hecho para la montaña, la violencia y la guerra? Una llamita azul de música, de arte, proveniente del cuerpo de una tía que había muerto interpretando a Bach, una llamita azul de inquieto azufre había entrado en su cuerpo hecho para la caza, para la guerra, para las lides del amor. Aquel señuelo le había alejado de su origen, atrayéndole hacia ciudades, cafés, artistas. Pero no le había convertido en artista. Había sido una especie de espejismo que le había apartado de otras vidas, privándole de rancho, lujos, padres, matrimonios e hijos, para convertirle en un nómada, en un trotamundos, en un hombre inquieto y errante que jamás podría regresar a su hogar, porque estoy avergonzado, no tengo nada que mostrar, volvería como un pordiosero. La llamita azul de la música y la poesía solo titilaba por la noche, durante las largas noches de amor, eso era todo. Durante el día era invisible. En cuanto llegaba el día, su cuerpo se erguía con tal energía que Diuna pensaba, conquistará el mundo. Su cuerpo, un cuerpo que no había sido esculpido como el de un hombre de ciudad, con la precisión y la finura de una estatua acabada hasta el más mínimo detalle, sino modelado en un barro más compacto, más tosco incluso, de contornos más vastos, más cercano a la escultura primitiva, como si hubiera mantenido un tanto los perfiles más duros del indio, de los animales, de las rocas, la tierra y las plantas. Su madre solía decir, no me besas como un niño, sino como un animalillo. Empezaba el día lentamente, como un cachorro, frotándose los ojos con los puños cerrados, bostezando con los ojos cerrados, con una divertida y taimada arruga que le subía desde la boca hasta el pómulo, toda su fuerza, como en el león, oculta en una forma suave, sin ningún signo visible de esfuerzo. En la ciudad, aquel cuerpo hecho para movimientos violentos, para saltar, para enfrentarse a algún tipo de peligro, para equipararse a la zancada del caballo, de nada servía. Tenía que ser desechado como un manto superfluo. Los firmes músculos, nervios, instintos, la rapidez animal eran inútiles. Lo que debía despertar era la cabeza, no los músculos y tendones. Lo que debía despertar era la conciencia de un tipo diferente de peligros, un tipo diferente de esfuerzo, todo ello debidamente considerado, comprobado, aprendido en la cabeza, mediante un talento y una sabiduría abstractos. La euforia física era destruida por la ciudad. La ración de aire y espacio era pequeña. Los pulmones se contraían. La sangre se aguaba. El apetito quedaba agito y corrompido. La visión, el esplendor, el ritmo del cuerpo se rompían instantáneamente. El tiempo del reloj, las máquinas, las bocinas de los automóviles, los pitidos, la congestión atrapaban al hombre en sus engranajes, le ensordecían, le atontaban. El ritmo de la ciudad se imponía al hombre, la orden imperiosa de mantenerse vivo significaba, en realidad, convertirse en una abstracción. La protesta de Rango consistía en lanzarse a negar y destruir al enemigo. Decidió negar el tiempo del reloj y, al principio, todo cuanto ambicionaba se le escapaba. Daba tales rodeos para obedecer a su propio ritmo y no al de la ciudad, que cosas tan sencillas como afeitarse y comprar un filete le llevaban horas enteras, y la carta de vital importancia quedaba siempre por escribir. Si pasaba junto a un estanco, su costumbre de autodisciplinarse era más fuerte que sus necesidades, y se olvidaba de comprar los cigarrillos que anhelaba, pero luego, cuando estaba a punto de entrar en casa de un amigo para almorzar, daba un gran rodeo para comprar cigarrillos y llegaba demasiado tarde al almuerzo, encontrándose con que su amigo se había ido, enojado, y así, una vez más, el ritmo y el modelo de la ciudad quedaban destruidos, el orden se quebraba, y Rango se rompía con él. Rango que se quedaba sin comer.
A veces intentaba dar con el amigo dirigiéndose al café, pero una vez allí encontraba a otra persona y se ponía a hablar de encuadernaciones y, entretanto, otro amigo le esperaba en la embajada de Guatemala. Le esperaba porque necesitaba su ayuda, que le presentase a alguien, y Rango jamás aparecía, y al mismo tiempo Zora le estaba aguardando en el hospital, y Diuna le aguardaba en la barcaza, y la cena que había preparado se echaba a perder junto al fuego. En ese instante Rango se encontraba contemplando un grabado en las paradas de libros, o echaba los dados sobre el mostrador de un café para jugarse una copa, y ahora que la rutina de la ciudad había sido destruida, hecha añicos, Rango regresaba y le decía a Diuna: «Estoy cansado». Y reclinaba su cabeza abatida, apesadumbrada, sobre sus senos, su cuerpo robusto sobre su cama, y todos sus incumplidos deseos, sus momentos abortados, se acostaban con él, como piedras en los bolsillos, hundiéndole, de modo que el lecho crujía con la inercia de sus palabras. «Quisiera hacer esto, lo de más allá, quiero cambiar el mundo, quiero ir y pelear, quiero». Pero ya es de noche, el día ya se ha esfumado, ya se ha desintegrado en sus manos. Rango está cansado, tomará otra bebida del pequeño tonel, comerá un plátano y empezará a hablar sobre su infancia, sobre el árbol del pan, el árbol de las sombras que matan, la muerte del negrito que su padre le había regalado para su cumpleaños, un muchachito negro nacido el mismo día que él, pero en la selva, destinado a convertirse en su compañero de cacerías, pero que falleció casi inmediatamente a causa del frío de las montañas. Así, en la penumbra, cuando Rango había destruido todo el orden de la ciudad porque la ciudad destruía su cuerpo, y el día yacía como un cementerio de negaciones, de rebeliones y abortos, cuando el día yacía como una red gigante en la que él mismo se había enredado como un niño se enreda en un orden que no puede comprender, hasta correr peligro de autoestrangularse, Diuna, temiendo que pudiese asfixiarse, o quedar aplastado, procuraba ir desenredando aquella madeja humana con todo cariño, de modo parecido a cómo recogía los trozos de sus vasos rotos para volverlos a componer. Habían alcanzado un momento perfecto de amor humano. Habían creado un momento de comprensión y de acuerdo perfecto. Ese momento culminante iba a quedar ahora como punto de comparación para atormentarles posteriormente cuando todas las imperfecciones naturales lo desintegrasen. Al principio, los desajustes eran sutiles y no hacían prever la futura destrucción. Al principio la visión era nítida como un cristal perfecto. Cada acto, cada palabra quedaría grabado en él para proyectar luz y calor sobre las raíces crecientes del amor, o para distorsionarlo lentamente y corroer su expansión. Rango encendiendo el farolillo ante la llegada de Diuna para que viese la luz roja desde lejos, para que se tranquilizara, para que se sintiese incitada a caminar más aprisa, aliviada por ese símbolo de su presencia y su fervor. Rango preparando el fuego para que Diuna se calentase. Rango era incapaz de mantener esos ritos porque no podía aguantar el esfuerzo de llegar puntual, ya que su costumbre inveterada había acabado por crearle el hábito contrario, eludir, esquivar, dar al traste con todos los anhelos ajenos, con todos los compromisos, con todas las promesas, con todas las realidades. La mágica belleza de la simultaneidad, el ver al amado corriendo hacia ti en el instante en que tú corres hacia él, el poder mágico de reunirse a las 12 en punto de la noche para alcanzar la unión, la ilusión de un ritmo común logrado superando obstáculos, abandonando amigos, rompiendo otras ataduras. Todo eso quedó pronto disuelto a causa de su pereza, por su costumbre de faltar a todos los momentos, de jamás cumplir su palabra, de vivir perversamente en un estado caótico, de nadar con mayor naturalidad en un mar de intenciones fracasadas, promesas rotas y deseos abortados. Para Diuna la importancia del ritmo era tan fuerte que, estuviera donde estuviese, incluso sin reloj, notaba que se aproximaba la medianoche y tomaba un autobús con tal exactitud instintiva que, a menudo, cuando se apeaba, el gran reloj de la estación daba las 12 sonoras campanadas de la medianoche. Esta obediencia a la puntualidad correspondía a su conciencia de lo rara que resulta la unión completa entre los seres humanos. Era total y dolorosamente consciente de que, en dos corazones, la medianoche solo suena al unísono en contadas ocasiones, de que muy raramente la medianoche despierta dos deseos iguales, y de que cualquier desajuste en ese aspecto, cualquier indiferencia, representa un indicio de desunión, de las dificultades, las imposibilidades de fusión entre seres humanos.
Su propia ligereza, su libertad de movimiento, su costumbre de súbitas desapariciones hacían que sus escapadas fuesen más factibles, mientras que Rango, por el contrario, jamás se había ido, que se supiese, hasta que las botellas, la gente, la noche, el café, las calles quedaban completamente vacías. Pero, para Diuna, la torpeza de Rango en superar los obstáculos que le retrasaban disminuía el poder de su amor. Poco a poco comprendió que Rango tenía que encender dos fuegos, uno para Zora, en su hogar, y otro en la barcaza. Cuando llegaba tarde y empapado, Diuna se sentía conmovida por su cansancio y porque comprendía las cargas que él soportaba en su hogar, y empezaba a encenderle el fuego. A Rango le gustaba dormir hasta avanzadas horas, pero ella se despertaba con el paso de las gabarras de carbón, con sus sirenas antiniebla y con el denso tráfico que cruzaba por el puente. De modo que se vestía quedamente, corría al café de la esquina y regresaba con café y bollos para sorprenderle cuando despertase. «Eres tan humana, Diuna, tan humana y cálida. ¿Qué esperabas que fuera? Oh, parece como si el día en que naciste hubieras dado un vistazo al mundo y hubieses decidido vivir en cierta región entre el cielo y la tierra que los chinos llaman el lugar de la sabiduría». El inmenso reloj de la estación del Quai d'Orsay que enviaba a la gente de viaje mostraba por la mañana un rostro tan enorme y lleno de reproches. «Es hora de cuidar de Zora, es hora de cuidar de tu padre, es hora de volver al mundo, hora. Como Diuna sabía lo mucho que le había gustado ver el farolillo rojo titilando tras el ventanuco de la barcaza cuando se acercaba a ella, al recaer Rango en su costumbre de llegar tarde, encendió el farolillo para él, sobreponiéndose al miedo que le inspiraba la barcaza oscura, el vigilante borracho, los vagabundos dormidos, las siluetas que se movían tras los árboles. Cuando descubrió lo mucho que Rango necesitaba el vino, nunca dijo, «no bebas». Compró un pequeño tonel en el rastro, lo hizo llenar de vino tinto y lo colocó junto a la cabecera de la cama, al alcance de su mano, confiando que su vida juntos, sus aventuras juntos y las historias que se contaban para pasar el rato, no tardarían en ocupar el lugar del vino. Confiando que el calor de ambos sustituiría al calor del vino, creyendo que todas las intoxicaciones naturales de las caricias emanarían de ella y no del pequeño tonel. Luego, un día, Rango apareció con unas tijeras en el bolsillo. Zora había ingresado en el hospital por algunos días. Ella era quien siempre le cortaba el pelo. Rango odiaba a los peluqueros. Le gustaría a Diuna cortarle el pelo. Su pelo espeso, brillante, rizado, negro, que no podía dominar el agua ni el aceite. Se lo cortó tal como él deseaba y sintióse, por un momento, como su verdadera esposa. Luego Zora regresó a casa, y siguió cuidando del pelo de Rango. Y Diuna lloró por primera vez, y Rango no comprendió por qué lloraba. «Me gustaría ser yo quien te cortase el pelo». Rango hizo un ademán de impaciencia. «No veo por qué tienes que dar importancia a eso. No significa nada. No te comprendo lo más mínimo». De no ser por la música, podríamos olvidarnos de la propia vida y nacer de nuevo, limpios de recuerdos. De no ser por la música, podríamos deambular por los mercados de Guatemala, por las nieves del Tíbet, subir los peldaños de los templos hindúes, podríamos cambiar de costumbres, desprendernos de nuestras posesiones, no retener nada del pasado. Pero la música nos persigue con cierto aire familiar y el corazón ya no late en un bosque anónimo de latidos, ya no es un templo, un mercado, una calle como un decorado teatral, sino que se ha convertido en escenario de una crisis humana inexorablemente repetida en todos sus detalles, como si la música hubiese sido la propia partitura del drama y no su acompañamiento. La última escena entre Rango y Diuna hubiera podido diluirse en el sueño, y ella tal vez habría olvidado la negativa de Rango a dejarse cortar el pelo una vez más, pero ahora el organillero del muelle hacía girar la manivela maliciosamente, despertando en ella la evocación de otra escena. No se habría sentido tan turbada por la evasividad de Rango, o por su defensa del derecho de Zora a cortarle el pelo, si eso no se hubiera sumado a otras escenas que el organillero había presenciado con tonadas similares, recreados ahora para ella, escenas en las que Diuna no había satisfecho su deseo, no había obtenido respuesta.
El organillero que tocaba Carmen la devolvía inexorablemente como un mago maligno a aquel día de su infancia en que había pedido un huevo de Pascua tan grande como ella, y su padre le había replicado, impaciente, ¡qué deseo tan tonto! O a otra ocasión en que le había pedido que le dejase besarle los párpados y él se había burlado de ella, o todavía a aquella otra en la que ella había llorado porque su padre se iba de viaje y él le había dicho, no comprendo cómo puedes dar tanta importancia a eso. Ahora Rango decía lo mismo. No comprendo por qué te entristece que no puedas seguir cortándome el pelo. ¿Por qué no había abierto sus grandes brazos hacia ella, protegiéndola un instante mientras le decía, no puede ser, este derecho pertenece a Zora, pero comprendo lo que sientes, comprendo que te sientas frustrada en tu deseo de cuidarme como esposa. Ella quería decir, oh, Rango, cuídate. El amor nunca muere de muerte natural. Muere porque no sabemos cómo volver a colmar su fuente, muere de ceguera, y errores y traiciones. Muere de enfermedades y heridas, muere de cansancio, de envejecimiento, de rutina, pero nunca de muerte natural. Todo amante podría ser juzgado como asesino de su propio amor. Cuando algo te duele, te entristece, me apresuro a evitarlo, a alterarlo, a sentir lo que tú sientes, pero tú te vuelves con un gesto de impaciencia y dices, no lo comprendo. Jamás hubo una escena que se desarrollase entre seres humanos, sino múltiples escenas convergiendo como grandes afluentes fluviales. Rango creía que aquella escena no contenía nada que no fuera capricho de Diuna, un capricho que debía serle negado. No supo ver que contenía, en uno solo, todos los deseos que a Diuna le habían sido prohibidos y que esos deseos habían confluido en todas direcciones para encontrarse en esa intersección y suplicar, una vez más, un poco de comprensión. Durante todo el tiempo que el organillero estuvo desgranando las canciones de Carmen en el foso orquestal de esa escena, lo que se conjuró no fue aquella estancia en una barcaza, y aquellas dos personas, sino una serie de piezas y una procesión de gentes, acumulándose hasta alcanzar proporciones inmensas, acumulando analogías y repeticiones de pequeños fracasos hasta contenerlos a todos, mientras la continuidad del acompañamiento del organillero los soldaba, los comprimía en una amplia injusticia. Al ensanchar el corazón oprimido, la música creaba una marea de injusticia para la que jamás se había construido arca de Noé alguna. El chisporroteo del fuego subía por los aires, sus ojos reflejaban alegremente todas sus danzas. Diuna miró a Rango con una premonición de dificultades porque a menudo ocurría que su alegría despertaba en él un súbito impulso por destruir su placer compartido. Las alegrías de ambos nunca eran una isla luminosa en el presente, sino un acicate para que él recordara que Diuna había estado viva anteriormente, que su conocimiento de las caricias se lo habían enseñado otros, que había sonreído otras noches, en otras habitaciones. En cada momento álgido de satisfacción, Diuna temblaba ligeramente y se preguntaba cuándo empezarían a deslizarse hacia el tormento. Esa noche el peligro apareció insospechadamente mientras hablaba de sus pintores preferidos, y Rango dijo de repente: «Y pensar que considerabas a Jay un gran pintor». Cuando Diuna defendía a un amigo de la ironía y los sarcasmos de Rango, él siempre se ponía celoso, pero defender una opinión sobre un pintor, pensó Diuna, era algo que podía hacer sin el menor peligro. «Naturalmente, tú defenderás a Jay», dijo Rango. Él formaba parte de tu vida anterior, de tus antiguos valores. Eso jamás podré cambiar. Quiero que pienses como yo. Pero, Rango, ¿cómo podrías respetar a alguien que cambiara de opinión simplemente por complacerte? Eso sería hipocresía. Admiras a Jay como pintor sencillamente porque Paul le admiraba. En pintura era el gran héroe de Paul. ¿Qué quieres que diga, Rango? ¿Qué puedo hacer para demostrarte que te pertenezco? No solo Paul está muy lejos, sino que además sabes que nunca volveremos a vernos, que no éramos el uno para el otro. Le he abandonado por completo, y podría olvidarle si tú me lo permitieses. Tú eres lo único que constantemente me recuerda su existencia. En tales momentos Rango dejaba de ser el Rango ferviente, adorador, cálido, corpulento y generoso. Su rostro se ensombrecía a causa de la ira, y gesticulaba violentamente.
Su conversación se hacía vaga e informe y Diuna apenas era capaz de captar la frase reveladora que podía esconder la clave de la tormenta, permitiéndole abatirla o desviarla. Ante la injusticia de la situación sintió que se apoderaba de ella una creciente cólera. ¿Por qué tenía Rango que emplear el pasado para destruir el presente? ¿Por qué buscaba el tormento deliberadamente? Diuna abandonó la mesa con rapidez y subió a cubierta. Tomó asiento cerca de la cadena del ancla, en la oscuridad. La lluvia caía sobre ella, pero no la notaba, se hallaba perdida y confusa. Y entonces le sintió a su lado. Diuna. Diuna. La besó, y la lluvia y las lágrimas y su aliento se confundieron. En su beso había tal desesperación que Diuna se ablandó. Era como si la pelea hubiese arrancado una capa y dejado un núcleo cual un nervio al descubierto, de modo que el beso quedó magnificado, intensificado, como si el dolor hubiese producido una aguda incisión para una más honda penetración del placer. ¿Qué puedo hacer?, murmuró. ¿Qué puedo hacer? Estoy celoso porque te amo. Pero, Rango, no tienes motivos para estarlo. Era como si ambos compartiesen su enfermedad de duda y, juntos, buscaran un remedio. A ella le parecía que si decía Jay era un mal pintor, Rango comprendería claramente aquella retractación, aquel absurdo. Sin embargo, ¿cómo podía volver a ganar su confianza? Todo su cuerpo exigía seguridad, y si todo su amor no bastaba, ¿qué otra cosa podía darle Diuna para disipar sus dudas? Cuando volvieron a la habitación el fuego languidecía. Rango no se relajó. Dio con algunos libros que Diuna iba a tirar, amontonados junto a la papelera. Los recogió y los estudió, uno por uno, como un detective. Luego dejó los que ella había apartado y se dirigió a los que se hallaban alineados en el anaquel. Eligió uno al azar y en la sobrecubierta leyó de Paul. Era un libro sobre Jay con reproducciones de sus cuadros. Diuna dijo: si eso te hace feliz, lo puedes tirar con los otros. Los quemaremos, dijo él. Quémalos todos, añadió ella con amargura. Para Diuna aquello no era tan solo una oferta de paz ante los atormentadores celos de él, sino una súbita cólera ante aquel montón de libros cuyo contenido no la había preparado para momentos como aquel. Todas aquellas novelas ocultaban cuidadosamente la verdad sobre el carácter, sobre las oscuridades, los enredos, los misterios. Palabras, 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 palabras y ninguna revelación de las trampas de los abismos en que caían los seres humanos. Que Rango los quemase todos, se lo tenían bien merecido. Rango cree que está quemando momentos de mi vida con Paul. Solo está quemando palabras, palabras que rehuían todas las verdades, que rehuían lo esencial, que rehuían el diablo desnudo que hay en los seres humanos y que se sumaban a la ceguera, a los errores. Novelas que prometen experiencia y que luego se quedan en la periferia, reseñando solo el parecido, las ilusiones, el ropaje y las falsedades, sin abrir pozos, sin preparar a nadie para las crisis, los fracasos, las guerras y las trampas de la vida humana. Sin enseñar nada, sin revelar nada, estafándonos la verdad, la inmediatez, la realidad. Que los queme todos, que queme todos los libros del mundo que han evitado el conocimiento descarnado de las crueldades que ocurren entre hombres y mujeres en la cima de las noches solitarias. Sus abstracciones y evasiones no sirvieron de coraza contra los momentos de desesperación. Se sentó junto a él, frente al fuego, compartiendo aquella hoguera primitiva. Un ritual para introducir una nueva vida. Si él seguía destruyendo malévolamente, tal vez alcanzasen una especie de isla desierta, una mutua posesión final. A veces aquel absoluto que Rango exigía, aquel despojarse de todo lo exterior para tallar una única figura de hombre y mujer unidos, le parecía a Diuna algo deseable, quizás un término, un final irrevocable para todas las fiebres e inquietudes del amor, una especie de unión finita. Quizás existiese una fusión perfecta para los amantes dispuestos a destruir el mundo que les rodeaba. Rango creía que la simiente de la destrucción residía en ese mundo, por ejemplo en esos libros que le revelaban demasiado descaradamente la diferencia entre la mentalidad de ambos. Por eso, para fundirse, era preciso, al menos para Rango, destruir las diferencias. Que quemasen el pasado, si querían, pues él lo consideraba como una amenaza a su unión.
Rango estaba situando la imagen de Paul en otro compartimiento del corazón de Duna, un compartimiento aislado, sin pasillos que comunicasen con el que él habitaba. Un lugar en algún oscuro cobijo por el que fluye el amor eterno, un reino tan distinto del habitado por el que jamás se encontrarían o tropezarían en aquellas vastas ciudades interiores. El corazón es un órgano, dividido en 4 cavidades o compartimentos. Un tabique separa los compartimientos de la izquierda de los de la derecha y entre ellos no es posible ninguna comunicación directa. La imagen de Paul fue perseguida hasta el compartimento de la afabilidad y ocultada en él, mientras Rango la rechazaba con el holocausto de los libros que había leído con Duna. Paul, este es el derecho que nunca reclamaste, el fervor que jamás mostraste. Eras tan frío y ligero, tan evasivo, y nunca te sentí rodeándome y exigiendo poseerme. Rango está diciendo todas las palabras que yo te hubiera querido oír. Nunca te acercaste a mí, ni siquiera cuando me hablaba. Me hiciste tuya como los hombres hacen suyas a las mujeres extranjeras de lejanos países cuya lengua desconocen. Me hiciste tuya con silencio y reserva. Cuando Rango se quedó dormido, cuando el farolillo afrodisíaco hubo consumido su aceite, Duna siguió despierta, sacudida por los ecos de la violencia de Rango y por el descubrimiento de que la confianza de él tendría que ser ganada nuevamente cada día, de que ninguna de aquellas enfermedades del espíritu se curaría con amor o devoción, porque el mal estaba en las raíces, y de que quienes se abocasen a paliar los síntomas obvios asumirían una tarea interminable, una tarea sin esperanzas de curación. La palabra que Rango tenía con más frecuencia en los labios era dificultades. Rompía el vaso, derramaba el vino, quemaba la mesa con cigarrillos, bebía el vino que debilitaba su voluntad, se pasaba las horas hablando de sus planes, se desgarraba los bolsillos, se le caían los botones, rompía los peines. Solía decir, pintaré la puerta. Compraré aceite para el farolillo. Repararé la gotera del techo. Y transcurrían meses y meses, la puerta seguía sin pintar, la gotera sin reparar, el farolillo sin aceite. Decía, daría mi vida por unos meses de plenitud, de éxito, de algo de lo que pudiera sentirme orgulloso. Y luego bebía un poquito más de vino tinto, encendía otro cigarrillo. Dejaba caer los brazos, se tumbaba junto a Duna y hacía el amor con ella. Al entrar en una tienda, Duna vio una cerradura que necesitaban para la puerta de la escotilla y dijo: «Comprémosla». «No», repuso Rango. «He visto otra más barata en otro sitio». Ella desistió. Y al día siguiente le dijo: «Voy cerca del sitio donde dijiste que vendían cerraduras más baratas. Dime dónde está y compraré una». «No», respondió Rango. «Hoy voy a ir allí. Yo la compraré». Pasaban semanas, pasaban meses, y sus pertenencias iban desapareciendo porque no tenían cerrojo en la puerta de la escotilla. Tilla.